2023, el año del desplome inmobiliario en Colombia. Soy Sara Cuellar, gerente de operaciones de Century 21 Evolution, tu casa en Medellín, y te voy a dar la clave para que este 2024 enfrentes el panorama incierto de los bienes raíces. Los colombianos estamos sintiendo que nuestra propiedad cada vez vale menos. El Banco de la República nos confirma esto, ya que nos indican que los precios de las propiedades llevan 15 meses subiendo por debajo de la inflación. Los arrendamientos, por otra parte, siguen subiendo sin parar. ¿A qué se debe esto? Analicemos juntos qué pasó en el 2023 y cómo te puedes proyectar para el 2024 si tu sueño es tener casa propia. Empecemos analizando el sector de la vivienda nueva. Para eso, Camacol nos indica que pasamos de vender 207.000 viviendas entre enero y octubre del 2022 a vender 110.000 viviendas en el 2023, lo que significa que hubo una reducción en la venta de la vivienda nueva de un 50%. Hablando específicamente, en la vivienda BIS hubo una reducción del 48%, es decir, esa vivienda que normalmente compran los colombianos que tienen menos recursos, y en vivienda no BIS de un 33%. Esto nos dice que llevamos 16 meses con una reducción en la venta de la vivienda nueva. ¿Qué es lo más preocupante? El tema de los desistimientos. ¿Qué es un desistimiento? Cuando un colombiano, una persona, se compromete con una constructora a que va a comprar una vivienda, pero en el proceso o no puede seguir pagando la cuota inicial o al momento de pagar ya el resto del monto, es decir, para escriturar, el banco le dice no. Yo le había dicho a usted que sí le podía prestar, pero bajo estas tasas, pero como ya están tan altas, ya yo no le puedo prestar, entonces las personas se ven obligadas a desistir de los proyectos. Hablando, por ejemplo, lo que les mencionaba del tema BIS, que es los colombianos que tienen menos dinero para comprar, significa que hay menos colombianos que van a cumplir su sueño de tener casa propia, pero además que hay menos inversionistas que toman este tipo de propiedades para comprarlas y rentarlas, que están interesados en hacerlo en este momento por los altos precios en las tasas de interés. En el tema de la vivienda usada, para Medellín, Bancolombia nos confirma que el aumento en valor nominal fue de un 6.1%. ¿Qué significa en términos nominales para las personas que de pronto no tienen ese conocimiento? Que a ese precio se le resta la inflación, o mejor dicho, ese porcentaje se le resta al porcentaje de la inflación y nos va a dar el precio en que hubo su reducción, el porcentaje en que hubo su reducción, que fue de un 4.6% para este año, o para el año 2023. Ahora hablemos del mercado de arrendamientos. Vamos a ver unas cifras que nos entrega el DANE. Según el DANE, entre el 2013 y el 2022 pasamos de 4,5 millones de hogares arrendatarios a 7 millones de hogares, es decir, que hubo un incremento del 51%. Además, para el 2022, de 17.5 millones de hogares que había en Colombia, el 40.22% vivía en arrendamiento. ¿Qué significa esto? Que desde este momento venía subiendo y siendo demasiado dinámico el mercado de arrendamientos. Según el DANE también, los arrendamientos subieron un 5% en el 2023. Es decir, que este fue uno de los 10 rubros que más ayudó al aumento de la inflación. En el tema de arrendamientos también empezó a vivir un fenómeno bastante grande, sobre todo, por ejemplo, lo podíamos ver en Medellín. Los propietarios, sin querer ser malos ni mucho menos, también les había aumentado su costo de vida, es decir, un propietario que tenía su inmueble en arriendo, su costo de vida estaba aumentando en el tema de la salud, la alimentación, pero el arrendamiento o el canon que estaba recibiendo no estaba aumentando a la misma velocidad. Entonces muchos propietarios, en vista de esta situación, que usaban su canon de arrendamiento o para pagar la cuota del banco y adicional tenían un dinero ahí para mantener su estilo de vida, o que ya habían pagado el apartamento pero ese les servía para pagar otro arriendo o para suplir todas sus necesidades, se veían en la necesidad de tener que pedir los inmuebles para poderles aumentar el canon de arrendamiento.
Esto claramente no está permitido, pero muchos propietarios eso era lo que querían hacer, empezar a pedir los apartamentos y pues sin ninguna intención mala claramente, pero pues ellos también estaban siendo perjudicados por la inflación tan alta que había en el país o que hay en el país en este momento. Entonces, en el tema de arrendos, por ejemplo, ¿qué pasa? En años anteriores, cuando la inflación es tan baja, los propietarios que analizan, por subirle 50.000 pesos a mi apartamento me conviene más dejarlo en el precio que está en este momento que dejarlo 15 días, un mes desocupado. Entonces igual no, eso es un dinero que va a ser perdido, ¿cierto? No lo voy a recuperar tan fácil. Mientras que en este momento para un propietario es mucho más conveniente que se desocupe el apartamento y volverlo a rentar, porque como el precio está tan alto, a diferencia de lo que está pagando una persona que pudo tomar el apartamento hace 1 o 2 años, entonces le sirve más que el apartamento dure así sea un mes desocupado, pero es un dinero que va a recuperar fácilmente en 2 o 3 meses incluso. Bueno, entonces revisando el panorama del 2023, en el contexto de la vivienda nueva podemos darnos cuenta que hubo muy poca compra y muchos desistimientos. ¿Esto en qué repercutió? En que al haber menos personas comprando vivienda nueva, que tenían el sueño de ya tener su propiedad, no tener que pagar arriendo, fueron menos estas personas, lo que significa que los arrendatarios fueron muchísimos más de los que se esperaban. Adicional de que hubo muy pocos o menos inversionistas interesados en comprar el tipo de vivienda, por ejemplo BIS, para ponerla en arriendo, entonces menos propiedades para el arriendo, lo que significa que había mucha demanda y muy poca oferta de arrendamientos. Adicional, las constructoras tuvieron menos lanzamientos de lo acostumbrado, entonces esto también incrementa la falta de viviendas para renta en el país. En el tema de la vivienda usada, hubo se amplió más el tiempo en el que se vendía una propiedad y cambiaron mucho los compradores. En este caso ya no eran tantos colombianos comprando vivienda usada, sino que más extranjeros que querían comprar vivienda usada y que venían pues a nuestro país a comprar, especialmente por ejemplo lo veíamos mucho en Medellín, que dependiendo sobre todo la zona de la ciudad, por ejemplo Laureles, El Poblado, casi siempre venían o están viniendo extranjeros que tienen el dinero, cuentan con él para comprar, porque muchas de las personas que tenían el sueño de tener su casa propia, por las tasas de interés tan altas que hay en este momento, no lo están pudiendo cumplir, entonces cambió mucho el comprador, se amplió como les digo, el plazo en el que se vendía normalmente una propiedad y adicional los precios bajaron un poco a lo que se estaba esperando, o mejor dicho, salieron al mercado un poco más bajos de lo que se esperaba que salieran. Y bueno, ya en arrendamientos, teniendo todo esto, este panorama anterior, ¿qué empezó a suceder? Que los arrendamientos empezaron a estar, el primer semestre, por ejemplo, demasiado costosos, los arriendos demasiado caros, entonces aunque habían muchas personas que querían tomarlos, pues al subir tanto no podían, por ejemplo, ya cambiarse de casa, sino que debían estar en el apartamento o inmueble donde estaban, no podían, pues por decirlo así, mejorar su calidad de vida porque ya no les iba a dar para pagar los arriendos como estaban de caros. Por otra parte, al haber tantas personas que no solamente les subió pues el tema de arriendos o su cuota en el banco, sino que hubo un incremento en el valor de vida para todos los colombianos, para todos nosotros, el valor de vida se incrementó. Entonces empezó a suceder que muchas personas empezaron a quedar mal en el pago del canon de arrendamiento. O muchas personas querían tomar un inmueble en arriendo, pero pues por toda la situación que se estaba viviendo habían quedado mal en otra deuda, entonces era difícil que pudieran ser asegurados por la aseguradora, entonces no podían tampoco tomar el inmueble. Ya después, en el segundo semestre del 2023, los precios se estabilizaron un poco, pues ya después de ese aumento tan grande que tuvieron en el primer semestre, se estabilizaron un poco, pero precisamente por lo que les mencionaba de que ya muchas personas no estaban siendo asegurables, se demoraban un poco más de lo que se esperaba un inmueble en rentar. Entonces, por ejemplo, en el primer semestre podíamos ver que un inmueble en 2 o 3 días, por ejemplo, ya estaba rentado, mientras que en el segundo semestre sí era veloz porque hay demasiada demanda, pero se demoraba un poco más, ejemplo, 2 semanas, a diferencia de 3 días, porque estaba complicado el tema pues con las aseguradoras. ¿Qué se espera entonces para el 2024? Siempre que vayamos a tomar
una decisión en bienes raíces es muy importante que analicemos qué se espera que pase. Lo primero es que la inflación va a estar un poco alta todavía, ¿cierto? ¿Qué está haciendo en este momento el Banco de la República? Está empezando a bajar las tasas de interés desde el mes de diciembre. Se espera que sigan bajando, pero todavía van a estar muy altas. Y en cuanto al tema de arrendamientos, todavía la oferta de vivienda nueva va a estar muy bajita, lo que significa que va a haber todavía mucha demanda de arriendos, pero muy poca oferta. Se espera que más o menos se lancen 110 o se compren, mejor dicho, 118.000 viviendas nuevas, lo que no va a alcanzar ni siquiera a lo que se vendía en el 2022 y antes. Entonces, como ahora hay más personas y menos inmuebles, sigue creciendo la demanda y muy poca oferta. Teniendo eso en cuenta, si tú estás pensando en comprar una propiedad, lo más importante es que te dejes asesorar, porque seguramente el año pasado intentaste cumplir ese sueño de comprar una casa propia, pero cuando fuiste a pedir el crédito, las tasas las viste muy altas. Sin embargo, como te dijimos, este año bajaron un poco, lo que significa que es probable que ya te dé para pagar mejor el crédito de tu casa propia y no seguir viviendo en arrendamiento. Lo segundo, si vives en arriendo y no te están pidiendo tu propiedad, es muy importante que aproveches el poder estar ahí, siempre y cuando pues claramente puedas seguir cumpliendo con el valor que tiene esa propiedad, porque si empiezas a buscar una propiedad nueva, seguramente te vas a dar cuenta que vas a tener que desmejorar tu calidad de vida en comparación a lo que estás pagando, ¿cierto? Es muy probable que en una propiedad pagues 1.200.000 pesos porque ya llevas un año o año y medio o 2 años viviendo ahí, pero la misma propiedad ya esté en 1,5 millones hasta 1.600.000. Entonces, si vas a buscar con ese mismo presupuesto, es probable que no encuentres esto que quieres. Entonces, te conviene quedarte ahí y esperar a que toda esta economía se estabilice un poco para que ahí sí empieces a buscar algo nuevo. Si estás pagando un proyecto nuevo y tienes la posibilidad de seguir cumpliendo con la cuota, es muy bueno que lo sigas haciendo, sobre todo si las entregas están proyectadas para el 2020, finales del 2025 y 2026, porque se espera que de acá a esa fecha ya esté las tasas de interés mucho más bajas, puedas hacer un crédito fácilmente y cumplir el sueño de tener casa propia o de invertir, porque de todas maneras sigue siendo muy bueno tener tu casa propia o invertir en los bienes raíces. Si estás pensando en vender tu propiedad, también es importante que te analices si es el momento. Como sabemos, las propiedades no han aumentado durante los últimos 15 meses, entonces es probable que si compraste tu propiedad durante el último año o año y medio, tu propiedad no se haya valorizado, por lo que es muy importante que de pronto puedas esperar un poco más de tiempo. Sin embargo, de pronto la propiedad ya llevas con ella 10 años y lo que quieres es vender para comprar otra mejor, entonces puede que sí te convenga. Lo más importante es que en el tema de los bienes raíces no podemos dar una solución para todo el mundo igual. No significa que todo lo que yo te estoy diciendo acá sea lo que te va a convenir específicamente a ti. Por eso es muy importante que siempre te puedas asesorar, no solo de una persona experta en los bienes raíces, sino en temas financieros. Por eso en Century 21 Evolution tenemos un equipo completo para que te puedan ayudar, te ayuden a analizar en qué momento te encuentras tú, cuál es la mejor decisión para ti, porque incluso si estás en el exterior y quieres comprar en Colombia o Medellín específicamente, debes aprovechar que el dólar todavía está alto, en un buen precio, y te va a quedar mucho más fácil comprar. Eso sí, también asesorándote de una persona experta, porque pues ya sabemos todas las historias que pueden pasar en nuestro país, de que me vendieron por encima del precio que era, me mostraron una cosa y era muy diferente ya en la vida real, pues en físico. Entonces siempre nuestra recomendación, que si es para todo el mundo, sí o sí, es que se asesoren de un experto inmobiliario, de un experto en finanzas, para que tomen la mejor decisión. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. De todas maneras, estamos atentos a cualquier inquietud que se les pueda haber generado sobre este tema. Cualquier asesoría o consultoría que necesiten, pueden comunicarse con Century 21 Evolution, donde, como les mencioné, tenemos expertos inmobiliarios y expertos financieros que les van a ayudar a tomar la mejor decisión.
Nos vemos en 3 meses para que analicemos cómo va el primer trimestre del año y podamos revisar si las proyecciones siguen igual, si de pronto ha pasado algo en el país que las hayan hecho variar y puedas seguir enterándote y tomando la mejor decisión.